como digo, es importante distinguir entre lo que sabemos y lo que no sabemos y lo que, digamos, es un análisis de probabilidades, ¿no? Entonces, la cuestión es si los generales sirios actuaron así, ¿por qué actuaron así? No hay que descartar un factor de corrupción, ¿no?, del que también se ha hablado y se han dado datos concretos, ¿no? Es decir, ha habido movimientos internacionales de todo tipo dirigidos hacia el gobierno y el ejército de Siria destinados a preparar este contexto, y dentro de esos movimientos, pues aparentemente se ha comprado, digamos, a los generales sirios, ¿no? Bueno, la cuestión es si independientemente de esto, los generales actuaron por su cuenta, actuaron con la connivencia de Assad. Bueno, esta es una primera pregunta muy importante. Parece que casi todas las interpretaciones apuntan a que no. Es decir, a que para Assad el que los generales actuaran de esta forma fue o bien una sorpresa o bien algo que no pudo evitar. Es decir, parece que sí había rumores insistentes de algún riesgo de desestabilización, no se sabe con qué nivel de concreción, que Assad no supo o no pudo contrarrestar, ¿no? Pero bueno, el caso es que otro dato que tenemos sí es que frente a lo que se había especulado en algún momento, Assad pudo escapar y escapó a Moscú. Escapó a Moscú. Entonces tenemos dos datos. Primero, Assad se refugia en Moscú y segundo, ni Vladimir Putin ni otros miembros de su gobierno se reúnen públicamente con él, públicamente con Bashar Assad, ¿no? Y esto puede transmitir un mensaje en el sentido de que efectivamente la sintonía con Assad no estaba rota del todo, había una base de lealtad común que se había mantenido suficiente como para darle refugio, darle asilo en Rusia, pero posiblemente no una sintonía total como para no dar la cara junto a él, pues delante de los medios de comunicación. Y entonces esto puede apuntar a lo que algunos medios están indicando de posibles discrepancias entre Assad, Rusia e Irán sobre cómo se estaban gestionando los riesgos crecientes que estaban sufriendo Siria de desestabilización, que no sabemos hasta qué punto se concretaban en una amenaza directa, pues, de invasión como ha sucedido. Pero sí hay muchos rumores de que efectivamente algo se estaba previendo. La situación de Siria internamente se estaba deteriorando de forma progresiva, fundamentalmente como consecuencia de muchos años de bloqueo económico por parte de Occidente. Y también, bueno, los bombardeos constantes por parte de Israel fueron un factor importante a tener, un factor a tener en cuenta. Pero bueno, había un deterioro económico muy evidente y un malestar conocido dentro del ejército. No se sabía muy bien hasta qué nivel. Y entonces, bueno, de alguna forma parece que hubo discrepancias importantes entre Assad, Irán y Rusia sobre cómo se estaba gestionando esa crisis. Esa crisis, ya te digo, no sabemos si desde un punto de vista estructural o si desde una forma concreta ya se veía que lo que sucedió ya se preveía que sucediera, de una u otra forma, ¿no? Bien. Sí. Bueno, esto nos puede llevar a distintas interpretaciones sobre cuáles eran las voluntades previas de... Disculpa, pues No, lo... esto nos sitúa ante un contexto que de alguna forma puede ser intermedio entre las distintas interpretaciones que se están moviendo, pues, en los medios de comunicación
o en las redes sociales, ¿no? Intermedio en el sentido de que, bueno, por un lado, había discrepancias entre Assad, por un lado, y Irán y Rusia sobre cómo se estaba gestionando la crisis. Y por otro lado, esto no quiere decir que en absoluto que Irán o Rusia hayan abandonado a Assad, ¿no? Quiere decir que ante el fallo de Assad en gestionar la crisis y la entrega por parte de los generales, probablemente Irán y Rusia no querían o no podían hacer lo que el gobierno y el ejército sirio no estaban dispuestos a hacer. Es decir, una cosa es ayudar al ejército sirio a defenderse ante una crisis como esta y otra cosa es sustituir al ejército sirio, ¿no? Vamos a ver, el análisis de esto puede ser distinto en el caso de Rusia y de Irán, ¿no? En el caso de Rusia, bueno, pues está claro que Rusia tiene una prioridad, que es el conflicto en Ucrania. Un conflicto que, bueno, está a punto o tiene el riesgo de generar una gran guerra, una guerra mundial, ¿eh? En base a la respuesta que están dando los países occidentales, la OTAN, contra Rusia, ¿no? Es evidente que esta tiene que ser su prioridad. ¿Esto qué quiere decir? Que en lógica Rusia podía estar dispuesto a ayudar a Assad, perdón, al régimen de Assad, al gobierno de Assad, pero una cosa es ayudar, ya digo, y otra cosa es sustituir. Claro, lo que no podía Rusia es de pronto decidir ante el hundimiento o la falta de voluntad del propio gobierno sirio desplazar, no sé, 200.000 soldados a Siria, ¿no? Hubiera sido algo absurdo en la situación actual, ¿no? Desde el punto de vista de Irán, bueno, también hay mucha especulación sobre qué es lo que ha sucedido. También estamos en ese contexto de discrepancias con Assad sobre cómo se estaba gestionando la crisis, ¿vale? Esa difícil situación. Y también la imposibilidad de sustituir al gobierno y al ejército y a un ejército que no quiere luchar. Y luego quizás también unas ciertas dudas estratégicas en Irán sobre en qué medida Siria es o no tan imprescindible como puede parecer dentro del concepto del eje de la resistencia, ¿no? Hay una reflexión estratégica en ciertos sectores en Irán que se dice que puede haber incidido en esto, ¿no? Pero es una reflexión que no sabemos, o yo por lo menos no estoy seguro de hasta qué punto está realmente empapando al gobierno actual de Irán, como se dice. Es una reflexión que parte, de alguna forma, de una frustración creciente en Irán por la falta de éxito de la estrategia del eje de la resistencia, ¿no? Falta de éxito en el sentido de que, bueno, pues sí se ha planteado una resistencia frente a lo que está sucediendo en Gaza por parte, pues, evidentemente de los gazatíes, de Hamas, también de Hezbollah, parte por los palestinos de Cisjordania, por los hutíes, pero frente a esa reacción del eje de la resistencia, la reacción del mundo está siendo prácticamente nula, ¿no? Muchos países, incluso hasta el gobierno de Estados Unidos, haciendo referencia a que hay que frenar a Israel, que hay que buscar soluciones intermedias, hay que negociar, mientras alimentan sistemáticamente a Israel con armas y financiación. Algo parecido pasa en los países europeos, donde se habla muchísimo de lo malo que es Israel y pobres gazatíes, es tremendo lo que está sucediendo, pero nadie hace nada. Pero nadie hace nada. Y claro, todavía más grave es lo que sucede con los países musulmanes, ¿no? Que fuera de lo que es el eje de la resistencia,
tienes países que se mantienen, independientemente de lo que los gobiernos digan, ¿no? Se mantienen al margen, o otros que colaboran económicamente de forma directa o indirecta con Israel, ¿no? En la situación actual. Entonces, claro, en Irán hay una línea de reflexión en el sentido de si, por muy justa que sea nuestra causa, por mucha razón histórica o ética que tengamos, si esta estrategia nos lleva a buen sitio, ¿no? Cuando no estamos ni siquiera en un momento tan terrible en el que está sucediendo esta tremenda masacre en Gaza, somos capaces de movilizar ni siquiera al entorno de países musulmanes, ¿no? Y dentro de ese análisis hay una línea de actuación que estaría planteando que hay que revisar el concepto del eje de la resistencia y empezar a plantear quizás una estrategia que, de ser posible, sea común con determinados países musulmanes. Claro, esto va a ser seguramente casi imposible, pues no sé, con países como Jordania, cuya dependencia de Israel y de Estados Unidos es tan directa, ¿no? Pero que sería muy difícilmente rechazable por parte de otros países musulmanes, ¿no? Bien, este es un poco un contexto de reflexión que no sabemos hasta qué punto puede haber incidido en que también se hiciera una valoración cara al futuro en Irán sobre lo que está sucediendo en Siria, de que, bueno, si efectivamente Siria cae, esto va a plantear problemas para mantener el eje de la resistencia, pero igual es el momento de que pensemos en otra alternativa, ¿no? Es decir, que también, por distintas razones que las de Rusia, pero podría ser un argumento para decir, bueno, ha caído el ejército sirio, o se ha entregado, es que ha caído, se ha entregado el ejército sirio, no estamos de acuerdo con lo que está con la gestión de Assad, pero Siria es tan importante para el eje de la resistencia que vamos a entrar con nuestro ejército y arremeter y poner en riesgo lo que sea, ¿no? Es decir, por esta razón, quizás en el caso de Irán y por la guerra en Ucrania en el caso de Rusia, ninguno de los dos países se ha planteado, ni los dos en conjunto, decir, bueno, pues ante ese hundimiento del gobierno, pues lo ponemos toda la carne en el asador y vamos nosotros solos a luchar con quien haga falta en Siria para o reponer al gobierno actual o mantener de alguna forma el sistema, ¿no? Y bueno, estas pueden ser las razones que nos han llevado un poco a donde estábamos, ¿no? Claro, podríamos hacer una reflexión sobre cuál es el futuro, ¿no? Y esto en qué situación nos coloca, ¿no? Porque claro, esto también se puede ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de Irán, tendríamos que ir concretando o ir clarificando si efectivamente existe o no una apuesta por este tipo de nueva estrategia dirigida fundamentalmente al mundo musulmán. Vamos a verlo. Desde el punto de vista de Rusia, bueno, ya sabemos cuál es el enfoque lógico de su estrategia, que es ganar la guerra en Ucrania, y podríamos pensar si cuando esa guerra termine, pues y Rusia empezaría otra vez a mirar a otros territorios, o se plantearía de otra forma su capacidad de invertir masivamente en otros conflictos, ¿no? Porque, claro, no estamos hablando de una colaboración puntual o de un desplazamiento como los de África, por ejemplo, que con unos pocos cientos o miles de soldados puedas cambiar la situación de un país, ¿no? Porque estábamos hablando en el caso de Siria de la ausencia de un ejército que ha renunciado a defenderse y que, por lo tanto, el esfuerzo militar debería recaer íntegramente, en su caso, en Irán o en Rusia. Pero bueno, de cualquier forma, probablemente en el caso de Rusia tendríamos que esperar al fin del conflicto, que probablemente será en el año 2025,
de una forma o de otra, pero probablemente será en el año 2025, que por cierto es la fecha que el ministro de Defensa Shoigu en su momento, ya en el año 2022, previó. Hemos hecho un cálculo de que esto pueda durar hasta el año 2025. Bien, yo creo que esto puede ser un poco el marco, ya he dicho, en parte son datos y en parte son, de alguna forma, opciones que parecen razonables teniendo en cuenta las distintas informaciones que se están moviendo. Por ejemplo, a propósito de eso, Adrián, y hay quienes ya empiezan a establecer una posibilidad, empiezan a vislumbrar un futuro de lo que está pasando. Hay, digamos, voces como la de Sergei Belmasov, quien es parte del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, y él plantea lo siguiente: cuando le toca referirse a esta situación, dice, bueno, finalmente no sabemos hasta qué punto sea buena noticia para Israel, para el mundo occidental, que Rusia a la larga decida retirar sus bases, que es quizás el tema del que tanto se está hablando. Sergei Lavrov habló hace poco y dijo que por el momento no va a haber un cambio, no va a haber un giro de 180 grados, ¿no? Se mantienen las bases rusas, ¿no? Tartus y todo lo demás, están las costas de Siria, no va a haber movimientos, pero algunos medios especulan ya sobre la huida de buques rusos y todo lo demás. Sin embargo, este señor Belmasov dice abiertamente, no será una buena noticia probablemente porque recuerden que Rusia forma parte de la contención que requiere esta zona. Es decir, él dice abiertamente, bueno, con todas las diferencias que pueda existir entre Rusia y los objetivos que pueda plantearse Estados Unidos o Israel, Rusia sirve como una fuerza de contención en todo sentido. Si no está Rusia, probablemente aquellos que deseen hacer algún tipo de daño, por ejemplo, a Israel, no van a tener a alguien que modere la situación. De hecho, para ser quizás un poquito más específicos, ya desde la oposición siria hablan sobre cómo es que plantean tener un canal de comunicación con Rusia, que lo consideran una parte fundamental, y no han hablado abiertamente de un pedido a Vladimir Putin para el retiro de las bases, ¿no? Hablamos de una oposición que se ha hecho con el poder actualmente, más allá de que no hay un pronunciamiento oficial del primer ministro, pero a propósito de eso igual, está este asunto, Rusia como contención. Necesariamente, Adrián, la salida de Rusia tiene que verse como un triunfo para Occidente o tal y como lo plantea esta persona, este señor, podría ser una mala noticia porque Rusia es digamos, una fuerza importante de contención en esta zona del mundo. Sí, bueno, la verdad es que esto se puede analizar desde muchos puntos de vista, ¿no? Pero claro, no hay que descartar que el objetivo de poner en marcha esta operación justo en este momento haya sido obligar a Rusia a dividir sus fuerzas. Claro, seguramente no es casualidad que haya sido justo en el momento en que Occidente está aprobando lanzar los misiles de largo alcance contra territorio ruso, que están debatiendo, que ya sabíamos que es causa de guerra, que en sí mismo puede ser causa de guerra mundial, están debatiendo el desplazamiento de tropas a Ucrania. En estos 2 meses, ya queda un mes, ¿no? Mes y medio, ¿no? Hasta la toma de posesión de Donald Trump. Bueno, pues no hay que descartar que un objetivo fundamental de esta operación haya sido ese: forzar a Rusia a desplazar una parte significativa de su ejército, ¿no? Y bueno, pues Rusia quizás en ese sentido pues ha sabido elegir, quizás, ¿no? Porque claro, si ese es el contexto, ya digo, bueno, Rusia ha decidido concentrar sus fuerzas, no dispersar sus fuerzas, las fuerzas que tiene invertidas en Ucrania, en el conflicto en Ucrania, pero esto no es para siempre. Ya digo, es cosa aproximadamente, podemos pensar que de un año, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no se sabe a partir de ese año cuál puede ser el nuevo equilibrio de fuerzas militar en las distintas zonas, ¿no? Claro, ahí tenemos que pensar en los intereses en juego. El caso de Turquía es un caso muy llamativo, ¿no?
ha sido desde el primer día de este conflicto. Curiosamente, hay distintas informaciones que están haciendo referencia a que Turquía ha sido presionado, casi forzado por Estados Unidos a esa decisión. Turquía está en una situación económica muy, muy difícil en este momento, con unas presiones internas tremendas y, bueno, no hay que descartar que si esos rumores son ciertos, bueno, esto haya llevado a un cierto consenso entre Turquía, Irán y Rusia sobre todo, no tanto sobre el poner en marcha la operación, sino en cómo hacerlo, ¿no? En cómo hacerlo o en cómo gestionar pues, la presencia rusa en estas dos bases militares, etcétera, ¿no? Pero de cualquier forma, si esto fuera así también, pues bueno, esto mantendría abiertas las posibilidades de un pacto sobre el futuro, si es que no se ha hecho ya, ¿no? Sobre el futuro de Siria a partir del momento en que se supere la crisis de Ucrania, ¿no? Porque si no Rusia ni Irán, que han salido de Siria, pero Turquía, desde luego, sí va a mantener una influencia muy importante sobre lo que pasa en el conjunto de Siria, ¿no? Entonces ahí tenemos, por un lado, digamos, la iniciativa de Israel y de Estados Unidos, que evidentemente están detrás de este proceso, que puede ser un interés similar, ¿no? En cuanto a hacer estallar, bueno, en esa dinámica de hacer estallar el conflicto durante estos meses, obligar a Rusia a desplazar rápidamente tropas hacia Siria. Y luego los intereses de Turquía, que siempre son difíciles de interpretar. Y en un primer momento todos interpretamos, bueno, pues Turquía ya se ha decantado clarísimamente en contra de los BRICS, a favor del bloque occidental, y a partir de ahora va a ser enemigo acérrimo de Rusia y de los BRICS. Pero igual no es tan claro. Igual no es tan claro. Vimos también que en la reunión de Astana el clima, bueno, aparentemente por lo menos no fue hostil, ¿no? No fue hostil, fue bastante sereno, diría yo, ¿no? Correcto, Entonces siempre tenemos que correcto. ser prudentes porque este tipo de posibles acuerdos o negociaciones, ninguno de los países implicados las va a hacer públicas. Y si se contrastan o no en la realidad, pues bueno, no lo vamos a ver, seguramente no vamos a percibirlo ni siquiera en días o semanas, sino en meses, ¿no? En meses. En meses, wow. Claro. Sí, 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 es mucho lo que estamos observando definitivamente. Lo que pasa, Adrián, es que la sensación de la audiencia en general es, con lo que han observado en Siria, un gobierno se puede caer en cuestión de días. Es una sensación que genera muchas dudas respecto al propio Erdogan, que tú mencionabas hace un momento. O sea, yo no sé, por ejemplo, si Vladimir Putin lo va a ver de la misma manera, porque algunos, incluso medios rusos, como Sargrad, catalogan a Erdogan ahora como una especie de depredador, un personaje que hay que ver con mucho ojo, que podría representar un riesgo incluso en su momento para Irán, que tiene la capacidad de tumbarse un castillo de naipes si se quiere, pero este personaje, Erdogan, ¿cómo sale de toda esta historia para ti, Adrián? Lo vemos mostrando músculo, digamos, con esta suerte de capacidad o influencia, si se quiere. Lo vemos al contrario saliendo con dudas por parte de sus aliados. Algunos consideran, claro, este Erdogan tiene el sueño del imperio otomano y dicen, bueno, probablemente la salida de Assad servirá para que haya mayor influencia y Erdogan tenga más peso en la región. Pero también está la otra historia, ¿no? Tú lo mencionabas, el BRICS. Ver a Erdogan de la misma manera después de lo que pasó con el Assad va a estar muy difícil, ¿no? Bueno, sí, efectivamente es la impresión que hemos tenido todos, digamos, en los primeros días de este proceso, de este conflicto, ¿no? Hasta que, como te he dicho antes, hemos visto, bueno,
aparentemente Turquía, en parte o quizás por ambiciones de tipo territorial, pues se ha puesto de acuerdo con Israel y con Estados Unidos para poner en marcha esta operación. Se hace con una parte del territorio en el norte, de Siria, y lo que pasa en el resto del país, o bien no le importa demasiado dejarlo en manos de estos grupos yihadistas, o bien piensa que los controla suficientemente como para utilizarlos de una u otra forma, ¿no? Y esto, claro, esta interpretación simplemente nos llevaría a pensar que definitivamente Erdogan, dentro de esas constantes dudas que generan sus posicionamientos, pues ha decidido optar por Occidente, optar por Israel y en contra de los países emergentes, ¿no? Pero, sin embargo, para mí, por lo menos, el punto que me ha hecho ver las cosas quizás de otra forma, quizás, ha sido esta información sobre las presiones que ha tenido de Estados Unidos como consecuencia de su mala situación económica, de su grave situación económica, ¿no? Si esto, además, incluye además, se tiene en cuenta lo que ya hemos comentado de que parece que tanto Siria como Irán como Rusia tenían algún tipo de información de que esto podía suceder, ¿no? O algo parecido, pues bueno, no hay que descartar de ninguna forma que Turquía pueda haber acordado los escenarios futuros de alguna forma con Rusia o con Irán o con los dos, ¿no? Claro, acordado puede ser un acuerdo previo o puede ser también un acuerdo a posteriori, ¿no? Es decir, una vez que ya el proceso está en marcha, pues se llega a un acuerdo y esto, de alguna forma, para limitar los impactos negativos, ¿no? O el enfrentamiento, ¿no? Pero eso también lo vamos a ver, como tú has dicho, muy probablemente una forma de contrastarlo va a ser cómo evolucionen durante los próximos meses las relaciones entre Turquía y Rusia o entre Turquía y los BRICS. Claro, si la interpretación correcta fuese la primera, debería producirse una ruptura clarísima, ¿no? Hasta ahora no parece que esto se ha dado. No parece que esto se ha dado. Sabemos que hubo una conversación entre Erdogan y Vladimir Putin al comienzo de esta crisis y no ha trascendido más. No han trascendido más. Pero bueno, yo creo que manejar las dos hipótesis sería prudente, ¿no? Sería prudente por ahora. Porque sería posible que ante este contexto tan especial que tenemos con la posibilidad de un estallido de guerra mundial en unas semanas o meses, pues que haya habido una especie de estrategia de ganar tiempo por parte de todos, ¿no? Incluso también por parte de Turquía, ¿no? Por parte de Turquía, por parte de Rusia. Claro, si responder de forma agresiva, pues supone para Rusia desviar recursos de forma significativa desde Ucrania, o supone frenar una estrategia que quizás para el eje atlántico puede ser una distracción que ayude a evitar el estallido de esa guerra nuclear. ¿Por qué? Pues precisamente porque ellos perciben durante estos meses que en un punto clave, en un país clave, están derrotando al enemigo, están derrotando a Rusia, ¿no? Entonces, esa percepción de que, bueno, el mundo se nos escapa, que perder en Ucrania pues es perder el control del mundo, es perder también probablemente el control de Occidente, toda esa percepción de pánico puede fácilmente amortiguarse quizás gracias a esta operación, ¿no? Bueno, no hay que descartar esto, porque claro, estamos en un momento históricamente absolutamente excepcional, ¿no? De cualquier forma, claro, estamos hablando en un contexto en el que estamos
utilizando informaciones que están llegando continuamente y que, bueno, no sabemos en qué medida tenemos que jugar con las probabilidades en una u otra dirección. Porque ya he dicho al principio, lo que realmente sabemos es que en realidad no ha habido, digamos, una conquista del país, sino una entrega. Esto está claro. Y sabemos que los generales sirios se han entregado. Claro, a partir de ahí tenemos indicios, referencias, informes confidenciales que unos de alguna forma parcialmente se contradicen con otros, con lo cual hay que ser prudente a la hora de sacar conclusiones tan rápido. Quien sí sacó conclusiones fue Volodymyr Zelensky, dijo abiertamente, hay que tener mucho cuidado porque si perdemos, si los rusos nos ganan, van a volver a Siria. Fue un mensaje que dejó Zelensky a propósito de lo que está pasando en Siria, ¿no? Esa fue su conclusión respecto al tema. Pero bueno, Adrián, hemos disfrutado esta conversación como siempre, agradecemos tu presencia que nos permite entender mucho más la situación que se ve actualmente en el mundo, en Asia sobre todo. Y bueno, es importante también, como es habitual en estos espacios, Adrián, escuchar una reflexión, un mensaje que nos dejarías para entender la coyuntura y sobre todo para nuestro público. Te lo digo así abiertamente, hay mucho público que nos ve desde Venezuela y un mensaje que llegó desde allá fue, ojo, que nosotros no somos Siria, cuidado con querer hacer lo propio en Venezuela, ahora que, por supuesto, estamos apenas a semanas ya de, digamos, el reconocimiento de Nicolás Maduro como mandatario reelecto de Venezuela en enero del próximo año. Entonces, muchos observan lo que pasó en Siria y dicen, cuidado, no intenten hacer lo mismo en nuestros países. ¿Qué mensaje le dejarías a nuestro público, Adrián, en esta conversación? Bueno, por un lado, con respecto a lo que acabas de comentar, yo diría que, bueno, no es bueno sacar conclusiones porque estamos en un periodo histórico absolutamente excepcional. Y si estos años son excepcionales, ahora me estoy refiriendo en concreto a estas semanas. Son unas semanas absolutamente excepcionales, por lo menos hasta el 21 de enero y quizás los meses hasta la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Pero bueno, especialmente hasta el 21 de enero son semanas en las que puede haber apuestas históricamente absolutamente excepcionales y que no se repitan ni puedan repetirse más allá a partir de esa fecha. Con lo cual, sacar conclusiones de lo que vaya a suceder ahora y de los comportamientos de unos y otros durante estas semanas a partir a cara al futuro, yo intentaría no hacerlo. Creo que sería totalmente incorrecto. Y luego otra reflexión que puede parecer un poco contradictoria, pero que yo sí estoy haciendo hacia los ciudadanos de Europa fundamentalmente, pero bueno, en otros países también sucede, en América en su conjunto también, ¿no? Hay muchos ciudadanos que sienten un cierto nivel de frustración, sobre estos ciudadanos que se han implicado durante años en la solidaridad, pues con Gaza, con Siria, etcétera, pues que ahora tienen una frustración enorme ante lo que está sucediendo y lo que puede suceder cara al futuro, ¿no? Yo les diría que esa solidaridad con otros países, que es importante, que hay que mantenerla, pero que no olviden, porque esto es una contradicción muy grande, sobre todo en Europa Occidental, ¿no? Que si realmente queremos ser solidarios, tenemos que pensar en qué hacemos con nuestros propios países. Porque claro, lo que está pasando en Gaza o lo que está pasando en Siria tiene mucho que ver con las estructuras, digamos, imperialistas, es decir, oligárquicas, desde luego, que tenemos en nuestros propios países. Y entonces, no hacer nada con respecto a esas estructuras y luego estar constantemente diciendo que somos muy solidarios con Gaza, con Siria, etcétera, pues es peligroso. Es peligroso. Esa solidaridad hay que tenerla, pero sin dejar de apuntar al objetivo fundamental que debe ser pues hacer algo para mover las bases, los fundamentos de esas estructuras oligárquicas que son destructivas para nuestros países y para el conjunto del mundo. Un mensaje muy coherente, Adrián, un mensaje muy coherente que entendemos el público lo interpretará como lo que es. Valoramos mucho esto y por supuesto seguramente
Muchos de nuestros seguidores querrán saber dónde encontrarte, Adrián, a través de esta plataforma. Cuéntanos, por favor, cuéntanos un poco más sobre esto. Sí, la forma más directa, entiendo, estáis viendo un vídeo, supongo que os gustará ver vídeos, y la forma más directa es nuestro canal de YouTube. Y para localizarlo, pues buscáis ECAI Center, ECAI con K, Center con C, buscáis en YouTube y nos localizáis enseguida. Ahí nos podéis dejar también preguntas y comentarios que intentamos analizarlos a través de los vídeos que hacemos, ¿no? Muy bien, entonces en la descripción de este video vamos a colocar el enlace para que se puedan sumar al CAI Center, señores. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Prensa Alternativa siempre, tú sabes, es tu casa, te esperamos con mucha ansiedad cada vez que tenemos con la confirmación, con las conversaciones contigo, y apreciamos mucho tu trabajo, Adrián, y por supuesto invitamos al público que se sume al CAI Center y también a Prensa Alternativa. Suscríbase, comente, comparta, dele me gusta, que nos ayudaría mucho a llegar a mayor audiencia. Señores, mi nombre es Enzo Anchante, esto es Prensa Alternativa, nos reencontramos muy pronto. Hasta la próxima.